Este programa es presentado por Transformadores Eléctricos Sanremo. Originario del Espinal, Oaxaca, Jesús El Chito Ríos ha sido uno de los pitchers más importantes en la historia del béisbol mexicano. Líder de ponches de todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol, con 2,549. Chito fue su propio maestro, su propio mentor. Perfeccionó su magistral slider lanzándolo por diferentes ángulos. En su casa, construyó una loma de picheo colocando una red y una llanta para educar el brazo y afinar el control, utilizando pelotas viejas para entrenar. El rey del ponche comenzó su carrera lanzando en la Liga del Istmo en su natal Oaxaca. Después jugó en la nave, con peloteros como Pablo Gutiérrez Delfín, Ramón Abulón Hernández y Héctor Zamudio. Chito Ríos debutó a los 19 años con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico en la campaña 83-84, con marca de 3 ganados y 0 perdidos. Fue entonces cuando el gerente de los Tigres capitalinos, José Luis Gutiérrez, fue a buscarlo a su domicilio en Oaxaca por instrucciones del ingeniero Alejo Peralta. El Tigre Mayor quería como diera lugar a Chito Ríos en el equipo de Bengala. Los Tigres le ganaron la magistral jugada de la firma de Chito a los Diablos Rojos, ya que días antes, Roberto Mansur había hablado con el pitcher oaxaqueño. El Chito Ríos hizo su gran debut con los Tigres en 1984, ganando 17 juegos, con un sin hit ni carrera de 9 entradas ante los Cafeteros de Córdoba en el Parque Deportivo del Seguro Social. Además, recibió el nombramiento de novato del año junto con el infielder de los Cafeteros, Carlos Enrique de los Santos. En la siguiente temporada, en 1985, Chito Ríos consiguió la proeza de completar 26 juegos en 26 aperturas con 21 victorias, algo insólito y que seguramente jamás se volverá a repetir en ninguna liga del mundo. El del Espinal volvió a ganar 21 juegos en 1988, fue líder de victorias en la Liga Mexicana en 1984, 1985, 1987, 1988 y 1998. En 1992 le dio el título a los Tigres capitalinos, después de 26 temporadas en el Parque del Seguro Social, lanzando la ruta completa con pelota de un imparable ante los tecolotes de los Dos Laredos. En su brillantísima carrera de 24 campañas en la Liga Mexicana, Chito Ríos ganó 245 juegos con las franelas de Monclova, Yucatán, Tabasco, Torreón y sus queridos Tigres. En la Liga Mexicana del Pacífico ganó 87 juegos, con Culiacán, Guasave, Mexicali, Tijuana y Mazatlán. La organización de los Tigres retiró el emblemático número 2 de Jesús El Chito Ríos en la campaña de 2015 y en 2013 fue inducido al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano. Amigos, con el gusto de saludarles, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Pega de Hit en este horario que estaremos con ustedes de forma momentánea, lunes 9 de la noche. Gracias por acompañarnos, gracias por el favor de su atención. Recuerden, sí, los lunes, unas cuantas semanas estaremos transmitiendo el programa a partir de las 9 de la noche. Quédense con nosotros, estamos por todas nuestras plataformas, en Facebook, en Pega de Hit. Ahí esperamos sus comentarios, sus puntos de vista. También estamos a través de Es Tiempo de Béisbol, a través de Central Deportes, en YouTube, en nuestro canal en Pega de Hit también estamos en vivo y de igual forma a través de nuestro canal en Livestream. Gracias por el favor de su atención. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante, la desaparición de las ligas menores de Minor League Baseball, el control que ya ha tomado Major League Baseball sobre todo el tema de sucursales, con un experto en la materia, alguien que sabe del tema y que hoy nos honra con su presencia, Arturo Marcano, buen amigo. Él es director deportivo de los Toros de Tijuana, es abogado en temas legales de béisbol. Así que, Arturo, te damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos esta noche en Pega de Hit para tocar todos estos temas que son muy interesantes y que van a repercutir de forma directa en el béisbol de nuestro país y en muchas otras ligas. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Carlos, un gran placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas que la gente
a veces no maneja muy bien porque no hay mucha información realmente de estos temas en los medios de comunicación, sobre todo los que cubren béisbol, que a veces se limitan más que todo a lo que pasa en el terreno de juego y no lo que pasa en las oficinas, que es tan interesante como lo que pasa en el terreno de juego. Y el tema que vamos a tocar o que vamos a iniciar hoy, el de las ligas menores, es un ejemplo de ello, ¿no? Y ahorita entramos en detalle. ¿Qué va a suceder también con el próximo contrato laboral entre la Asociación de Peloteros y los dueños de los equipos de grandes ligas? En fin, temas de mucho interés. Tocayo, Carlos Alberto Fernández, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, fuerte abrazo. ¿Qué tal, Chile? Empecé a saludarte, al igual que a ti, darte la bienvenida, Arturo. Gracias por acompañarnos. Y como lo menciona Arturo Marcano, el tema de lo interesante que es la parte administrativa y la parte operativa de las ligas de desarrollo o sucursales en Estados Unidos, que de alguna forma es lo que nutre a las grandes ligas en unos años adelante. Así que vamos a desmenuzar un poco este tema con un experto, como ya lo mencionas, Arturo Marcano, que si bien es cierto, está radicando fuera de nuestro país, también tiene mucho que ver con el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol, principalmente con los Toros de Tijuana. Arturo está allá en Toronto, Canadá. Allá vive Arturo Marcano y desde allá está haciendo esta conexión. Estén pendientes porque más adelante se podrán ganar esta camisola para dama, cortesía de Baseball Fanatic, de los campeones de la Serie Mundial, Dodgers de Los Ángeles. Una belleza, ¿eh? Original, ahí está. Muy atentos. Más adelante se podrán llevar esta camisola para dama, cortesía de Baseball Fanatic. Y entramos en materia, Arturo. Platícanos del tema. Ligas menores, desaparece, Major League Baseball toma el control de todo el sistema de sucursales en los Estados Unidos. Habrá un desempleo tremendo, muchísimos jugadores se van a quedar sin trabajo, gente de oficina, muchos equipos van a desaparecer. ¿Qué va a suceder también con ciudades que tenían como su equipo sucursal quizás el único entretenimiento? Creo que va a afectar también de forma muy fuerte el factor económico, el factor social, un tema de distracción, de entretenimiento, por supuesto, como lo es el béisbol, está dentro de la industria del entretenimiento, la pelota caliente. ¿Qué va a suceder con toda esta situación, con la desaparición ya de las ligas menores, Arturo? Y se dice fácilmente, ¿no? La desaparición de las ligas menores como ente independiente, pero realmente, o sea, para quien está en el mundo del béisbol es una noticia bien impactante, porque para los que no conocen, las ligas menores se manejaron ya casi por casi 100 años como un organismo independiente que tenía una relación, un convenio de trabajo con grandes ligas, con la oficina de comisionado de grandes ligas, y de esa manera regulaban sus operaciones. De hecho, la Liga Mexicana de Béisbol forma parte del sistema de ligas menores y entra dentro de ese convenio bajo un apartado distinto, ¿no? Pero es parte era parte del sistema, porque ese sistema desaparece. Pero lo curioso es que en este pasado Winter Meetings, que se realizó en la ciudad de San Diego y que estuvimos presentes, había una guerra frontal, Carlos, entre Minor League Baseball y las grandes ligas, pero una guerra fea además, donde Pat O'Connor, que en ese momento era el líder de este ente que se llamaba Minor League Baseball, había amenazado a Major League Baseball, incluso había amenazado con ir al Congreso de los Estados Unidos. Se buscó algunos congresantes que lo apoyaran en su planteamiento. Manfred y Dan Hallen, el abogado del comisionado de las Grandes Ligas, le respondió en ese momento también una carta muy, muy fea para esos niveles, ¿verdad? No es lo que uno espera cuando tú estás hablando de unas instituciones como son Major League Baseball y Minor League Baseball. O sea, era una conversación realmente que estaba como fuera de lugar, pero en ese momento, y lo comentaba varias veces, y lo he comentado varias veces, yo creo que Pat O'Connor no tomó en consideración que realmente esa era una lucha muy dispareja. El convenio que tenía firmado Minor League Baseball con Major League Baseball se vencía este año. Y O'Connor pensaba que con toda esa presión, Major League Baseball iba a aceptar renovar ese convenio por 5 años más, 4 años más, que es lo que normalmente se ha venido haciendo.
Y Major League Baseball dice que no, o sea, decía que no desde el principio. Y una de las razones es porque muchas de esas, primero quieren recortar costos. Ese es el primer argumento de Major League Baseball. Y recortar costo implica el recorte de 40 equipos de ligas menores. Y 40 equipos de ligas menores es un número bien considerable, no solamente de peloteros, sino también de cuerpo técnico, de personal, de estadios. Son 40 estadios, como decías, Carlos, las zonas donde están ubicados todos esos estadios. O sea, es un corte muy importante que O'Connor nunca quiso, ¿no? Él nunca quiso, estaba protegiendo esa idea. Pero al final, Major League Baseball hace lo que hace Major League Baseball, que es pasarle por encima a quien sea. A quien sea. Y eso ha sido históricamente así. Eso no lo estoy diciendo Claro. por nada negativo en contra de Major League Baseball, es que simplemente operan de esa manera. Y han operado así con las ligas asiáticas, han operado así con la liga mexicana, han operado así con el Caribe, con el famoso Winter League Agreement. Y ahorita simplemente le tocó el turno a Minor League Baseball. Y lo que pasó y lo que vimos en estos días es que ya Minor League Baseball, como ese ente independiente, dejó de existir, murió. Eso ya no existe. Ahorita lo que existe es que Major League Baseball, la oficina del comisionado, designó a una persona que va a estar encargado de lo que es la coordinación de estos equipos de ligas menores que van a tener convenios directos con Major League Baseball. O sea, no van a estar unidos como antes, sino van a tener cada uno de esos equipos convenios directos. Este programa fue presentado por Transformadores Eléctricos Sanremo. Porque tiene pleno control de lo que está haciendo. Todavía no han desaparecido los 40 equipos, pero ya es evidente que es lo que viene. Ya incluso se filtró un documento, creo que fueron de los Yankees de Nueva York, donde ellos anunciaban los cambios de sus sucursales. Y mencionan ya en ese documento la desaparición de 40 equipos del sistema de ligas menores. De hecho, ese documento generó después una reacción del comisionado de las grandes ligas, donde prohíbe a los equipos de grandes ligas hablar de cualquier detalle de la reestructuración de las ligas menores. Les prohíbe, o sea, ya no pueden ni siquiera comentar nada al respecto. Así que eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Pues supongo que en las próximas semanas, porque ya, claro, ya también tenemos que pensar en la planificación de la próxima temporada de ligas menores, de los próximos sprint training, entendiendo de que el COVID todavía está presente. Y si el COVID está presente, quizás no haya temporada de ligas menores, tal como ocurrió este año. O va a haber una temporada de ligas menores muy recortada, quizás solamente a niveles muy altos de AAA. Y va a quedar mucho de ese talento de nuevo sin trabajo, sin poder hacer nada. Algo que no es malo, y disculpen que yo me quedo pegado hablando de estos temas, ¿no? Pero es que son temas que realmente me apasionan, así que me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, ¿no? Adelante, Arturo. Porque si no, yo sigo hablando. Que es algo que no es tan malo para la Liga Mexicana de Béisbol, porque nos permitiría quizás usar mucho de ese talento que normalmente no se usa porque están en temporada de ligas menores, ¿no? Perdón, en ese sentido, Arturo, se menciona en nuestro país que el año que entra, incluso ya el gobierno del estado de Veracruz lo hizo oficial, ellos, no la Liga Mexicana de Béisbol, el regreso del equipo de Veracruz a la Liga Mexicana, y se habla de que posiblemente también los Charros de Jalisco regresarían. Entonces estamos hablando de que serían en lugar de 16, 18 novenas las que estarían siendo parte de la Liga Mexicana de Béisbol, y mucha gente se pregunta que de dónde iban a sacar jugadores los equipos para poder cubrir esos dos nuevas plazas, ¿no? Lo que sean de expansión en la liga. Los rosters, yo creo, la verdad es que es complicado, yo lo veo así, que operativamente la liga esté como para crecer, pero si en ese sentido en Estados Unidos no hay béisbol de clase AA, en ese sentido, o de ahí para abajo, muchos de esos jugadores podrían venir a nuestro país a surtir estos rosters, claro, e incluso los de los demás equipos, ¿no? Claro, absolutamente. Eso es lo que va a pasar, porque ese es el escenario que más chance tiene de que ocurra, de que no exista temporada de ligas menores, con excepción, repito, de la de AAA a ciertos niveles. Y más la desaparición de las 40 equipos, que ya de por ahí de entrada tienes una cantidad de peloteros sin trabajo, ¿no?
pero quitando eso, también le tienes que agregar la posibilidad de que no haya temporada de ligas menores. Entonces, pelotero va a haber. Y esos peloteros, la única liga que puede absorber esos peloteros de alguna manera es la Liga Mexicana de Béisbol, porque en Asia son cupos muy limitados y a veces no están buscando realmente jugadores de AA. Entonces, se hace difícil que vayan a Asia. Entonces, o sea, de que va a haber talento disponible, va a haber para todos los equipos. ¿Qué motivó a Grandes Ligas tener este conflicto con las ligas menores, tomar la determinación para eliminar absolutamente todo y decir, señores, nosotros tomamos el control? ¿El gasto operativo? El gasto, sí. Evidentemente, esto no es un paso aislado que hizo Major League Baseball. Ya anteriormente firmó convenios con las ligas mexicanas, con la liga coreana, con la liga japonesa, con la liga de Taiwán, donde limitan muchos los costos que ellos les generaban firmar jugadores de esta liga. En Japón, hasta no hace mucho tiempo, no sé si recuerda la gente, porque en el caso de, bueno, hay muchos casos, pero Matsusaka, por ejemplo, iban a una subasta y en la subasta un equipo Boston pagaba $60 millones por el derecho de negociar a Matsusaka. Ni siquiera era, pues, sí, no era firmarlo, era por el derecho de negociar con él. Entonces esos 60 millones le entraba a la liga y después negociaban con Matsusaka. Yu Darvish también, yo creo que Yu Darvish fue el último que pasó por ese sistema. Hoy en día ese sistema se eliminó. Major League Baseball consideró, yo no voy a pagar más en ese sentido, y eliminamos y cortamos eso. La Liga Mexicana de Béisbol pasó por algo parecido. Esto es un plan, este plan de globalización que tiene Major League Baseball, que lo tiene desde hace tiempo, tiene como quizás la principal regla es limitar los costos. La firma de peloteros en Latinoamérica, que normalmente la mayoría de esos peloteros vienen de República Dominicana y Venezuela. Por muchos años no había presupuesto para firmar esos jugadores. Cada equipo gastaba lo que quisiera. Luego pusieron presupuesto. Y entonces tú te podías pasar, si te pasabas de tu presupuesto, tú pagabas una multa, pero te podías pasar. Hoy en día te dan un presupuesto y no te puedes pasar. Estás prohibido que te pases de ese presupuesto. Entonces, estamos viendo como la estrategia es recortar costos en todas las operaciones internacionales. Ahora, en Minor League Baseball, la teoría que ellos manejan y que han venido manejando desde hace tiempo es que es demasiado amplio el sistema de ligas menores. El porcentaje de jugadores que pasa por ese sistema de ligas menores, que termina en las grandes ligas, es muy pequeño. Y la teoría que ellos manejan, bueno, hay que hacer un sistema un poco más efectivo. O sea, el jugador que vaya a las ligas menores es un jugador que tiene una cierta probabilidad de llegar a las grandes ligas. Entonces yo puedo hacer esa inversión. Pero yo no voy a hacer una inversión para que solamente 3% de los jugadores que me pasan por ligas menores me van a llegar a las grandes ligas, porque estoy perdiendo 97%. Van a hacer un gran filtro, ¿no? Digámoslo así, del material. Exacto, que tiene. Claro, y eso está relacionado con los costos, igualito. O sea, todo termina en eso. Perdón, Arturo, en ese sentido, por ejemplo, el béisbol de la Liga Mexicana, que es la que en nuestro país luego puede negociar con equipos de grandes ligas, la venta de jugadores, ¿hay algún cálculo de cuántos jugadores mexicanos podrían verse afectados por la desaparición de estos 40 equipos y cuántos más se podrían ver afectados si no hay temporada de ligas menores? Bueno, no, porque todavía no sabemos cuáles equipos van a desaparecer. Si no hay temporada de ligas menores, sí se sabe un poco por la cantidad de mexicanos que estén bajo contrato en estos momentos, ¿no? Aun cuando algunos de esos jugadores van a quedarse sin contrato si se encuentra un equipo que va a desaparecer. Entonces, realmente todo va a partir en el momento en que se defina cuáles equipos desaparecen. Y una vez que tomen esa decisión, entonces cada equipo dejará libre una gran cantidad, no solamente de jugadores, repito, cuerpo técnico, personal en general. Y allí entonces sí sabremos cuáles siguen bajo el sistema de ligas menores y cuáles están libres. Y después de los que se queden en el sistema de ligas menores, habría que ver qué va a pasar con la temporada. Entonces, si no hay temporada, entonces allí quedará otro lote, ¿no? Esto en cuanto al nivel de Liga Mexicana creo que va a beneficiar al nivel de juego, a nivel espectáculo. Al final de cuentas, el béisbol es un negocio, tiene que verse así, y el principal activo pues es el pelotero. Y creo que el nivel puede mejorar. ¿Por qué? Porque se van a concentrar muchos jugadores.
para darle esa fuerza, primeramente a la liga como tal, y los que ya tengan oportunidades o realmente espolones para gallo, serán los que estarán en los equipos sucursales. Va a ser un filtro, como bien decía Charlie Fernández, el que se va a realizar, Arturo, y los que verdaderamente tengan ese chance para estar en grandes ligas son los jugadores que estarán jugando con los equipos que queden en el tema sucursal, ¿correcto? Por eso decía que pues el espectáculo en Liga Mexicana tendrá que crecer. Hablando de nuestra liga particularmente, tendrá que ser mejor para no verlo de una manera negativa, ¿no? O de una manera donde el pelotero diga, híjole, pues ya no voy a ir a Estados Unidos o va a ser muy difícil que vaya a Estados Unidos y que vaya escalando desde clase rookie, A, AA, AAA, en fin, el diverso sistema sucursal de los equipos que habitualmente tenían en la gran carpa, pues eso ya no va a pasar. Ahora van a estar aquí y los que realmente tengan chance son los que estarán en la vitrina de equipos sucursales de los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Es un reto que tiene la Liga Mexicana de Béisbol también, porque podemos llenar un espacio allí muy importante en el béisbol internacional, porque va a haber mucho talento, no solamente en el sistema de ligas menores, Carlos, porque también se habla del draft internacional. Muy seriamente del draft internacional. Normalmente se firman 700 y 1000 jugadores entre básicamente República Dominicana y Venezuela cada año. Y de esos firmas de cada año también un 2% solamente, un 2-3% terminan llegando a las grandes ligas. La posibilidad de que exista un draft internacional va a recortar mucho ese nivel de firmas, de esa firma directa con las organizaciones de grandes ligas, pero talento va a haber allí, igual que normalmente hubiera firmado, estuviera en ligas menores y algunos en ligas mayores, ahora buscarán otras ligas donde desarrollarse. Y no hay muchas ligas al nivel de la Liga Mexicana de Béisbol y por el tiempo en que se realiza la temporada, no en el invierno. Entonces, es un buen reto, es un reto interesante que tiene la Liga Mexicana de Béisbol de aprovechar esta oportunidad que va a existir ya. Estamos hablando de meses, ¿no? Fíjate, Arturo, yo recuerdo una situación que pasaba en la Liga Mexicana de Béisbol a finales, mediados de la década de los 90, donde equipos de grandes ligas hacían convenios directos con los equipos de Liga Mexicana para que fuera recíproco el intercambio de jugadores. Es decir, en el caso de Diablos Rojos, por ejemplo, por decir algo, todos los extranjeros que venían a jugar con el equipo de Diablos Rojos eran parte del equipo Piratas de Pittsburgh. Y todos los mexicanos que Diablos podía mandar a Estados Unidos, los mandaba precisamente a la organización Piratas de Pittsburgh. Fue como llegó Esteban Loaiza, El Mordecens, Francisco Córdoba, Ricardo Rincón, en fin, muchos, ¿no? Pero también los extranjeros que venían a reforzar aquí al equipo Escarlata venían con una categoría AAA, por decirlo, y era gente que estaba cercana de llegar a Estados Unidos y digamos que los mandaban a competir aquí a nuestro país. De pronto ese tipo de convenios desapareció de toda la liga. Desconozco la razón por la que haya sido, pero creo que era una muy buena relación que había entre grandes ligas, entre los equipos y los equipos de Liga Mexicana. Sí, incluso esas relaciones de entre equipos de grandes ligas y equipos de las ligas de nosotros, porque también en Venezuela pasó, y en República Dominicana, el Licey tenía una relación muy, muy famosa con los Dodgers de Los Ángeles. Todas esas relaciones desaparecieron. Yo creo que en parte porque los equipos también exigían mucho, ¿no? De que tú tienes que usar mi talento. Entonces, a veces no era el mejor talento, ¿no? Dependiendo del equipo. Y tú tenías otras opciones y estabas amarrado casi contractualmente a utilizar esos jugadores. Entonces, yo creo que gerencialmente no es tan buena idea porque tú prefieres ver todas las alternativas que tienes para llenar todos los huecos y que no te obliguen a hacerlo. Ahora, yo sí creo que esas relaciones en términos generales son buenas. Incluso, sin decir nada que yo creo que pueda sorprender a nadie, esta temporada hubo mucho interés de equipos en grandes ligas de enviar sus mejores prospectos, por lo menos a nosotros, ¿no? Porque no iba a haber temporada de ligas menores. Claro, y los tenías en juego, ¿no? Claro, y hubo muchas conversaciones muy interesantes, pero bueno, no tuvimos temporada. Pero eso, si no hay temporada de ligas menores,
y nosotros sí tenemos temporada. Yo creo que vamos a ver muy buen talento en nuestras ligas, porque yo creo que hay equipos. El comentario general que yo recibí de varias organizaciones de grandes ligas es que ellos prefieren mandar a sus buenos prospectos a una liga donde vayan a jugar, a tenerlos en un sitio entrenando, porque realmente pierden un año de desarrollo. En cambio, Claro. jugando no pierden el año de desarrollo. Entonces, yo creo que si ese es el escenario, que no haya temporada de ligas menores, de verdad que yo estoy casi seguro que la calidad de la liga va a ser muy alta, muy alta. Arturo, ¿cómo crees que se vaya a componer el nuevo sistema de ligas menores en los Estados Unidos? Quedarán, digo, a reserva de conocer, ¿no? ¿Cuáles serán los 40 equipos que van a desaparecer? ¿Juntarán, no sé, algunos equipos de AAA con algunos de AA para hacer una sola liga sucursal? ¿Cómo piensas que pueda operar este nuevo sistema? Ellos tienen dos teorías. Ellos no les interesa mucho el Rookie League, la Rookie League y la clase A. Ellos consideran que ya, o sea, el jugador ya tiene que estar un nivel suficiente de estar en AA fuerte y ya, o sea, más cercano ya al producto final. Entonces, los recortes van a ir más que todo hacia esos lados. Van a crear unas ligas universitarias donde los jugadores recién graduados puedan participar en esas ligas sin que formen parte del sistema de ligas menores y entonces escautearlos sin que les cueste. Sin que les cueste. Claro. Escautearlos allí, pero cuando ya estén más cercanos a estar a nivel de AA y AAA. Entonces, yo creo que van a mantener el sistema AA y AAA en términos generales. Yo creo que los cambios más grandes los vamos a ver a niveles bajos. Vamos a ver un resurgimiento de las ligas independientes, como la Atlantic League. Ya hay acuerdos de la Atlantic League y de la American Association, de distintas ligas independientes con Major League Baseball, con la oficina del comisionado. Estas ligas independientes van a ejercer un rol importante, van a absorber, así como pasa con la Liga Mexicana de Béisbol, van a absorber mucho del talento. Lo va a desarrollar hasta el punto en que puedan ser negociados ya a equipos de grandes ligas a nivel de AA y nivel de AAA. Y seguramente, Carlos y Charlie, vamos a ver controles de esos traspasos, ¿no? Porque a ellos no les gusta que uno les cobre los traspasos, ¿no? Entonces vamos a ver, uno tiene que invertir en el desarrollo de esos jugadores y casi regalárselos a ellos, ¿no? Eso es básicamente lo que ellos quieren. Claro que Claro. vamos a ver qué pasa, porque eso todo pasa por un sistema de negociaciones. Sí, que esa parte es complicada por aquí. Por ejemplo, en el caso de Diablos y Guerreros de Oaxaca, que tienen su academia, como otros equipos también de Liga Mexicana, que le están invirtiendo al desarrollo de jugadores y obviamente con un objetivo de venderlos a Estados Unidos para de ahí recuperar, reinvertir. ¿Qué va a pasar con ese tipo de organizaciones, ¿no? que están apostando al futuro del jugador mexicano, no nada más para nutrir Liga Mexicana, sino también para exportar a Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el futuro de esas ligas de desarrollo de nuestro país? Bueno, es que eso fue uno de los, porque eso fue presión de Major League Baseball, ese último acuerdo con la Liga Mexicana de Béisbol, y que ahorita se están negociando otro nuevo acuerdo. Pero es que eso fue un error garrafal de Major League Baseball, porque ¿quién va a invertir en el desarrollo de talento si tú no puedes recibir nada a cambio? O sea, eso es una locura, eso no pasa en ningún lado. Claro. O sea, ni en ninguna liga. La gente, ¿por qué desarrollan tantos dominicanos y venezolanos? Porque hay un incentivo económico. Si no hubiera incentivo económico, nadie va a desarrollar. No es que los equipos de grandes ligas van a Venezuela y sacan a los niños ya firmados porque nacieron listos para jugar béisbol, ¿no? Eso no existe, ni en República Dominicana. Ahí hay un desarrollo, hay gente que invierte dinero y, por supuesto, en cada transacción reciben dinero a cambio y ese dinero, bueno, a veces son buenas, son firmas millonarias, a veces no son tan millonarias. Claro. Pero tiene que haber un incentivo económico. Cuando tú quitas el incentivo económico, ¿qué va a hacer los equipos? Porque yo entiendo que hay altruismo en algunas organizaciones de invertir y se hace por un bien y todo eso, y estilo fundación, si se quiere, pero realmente no debería ser el negocio, porque no es el negocio del béisbol en ninguna parte del mundo. Entonces, eso fue un error de Major League Baseball de presionar a ese sistema. Ese sistema de hecho no ha ayudado a nada, porque muchas de las organizaciones, después de que se firmó eso, lejos de invertir más en el desarrollo de talento, ha invertido menos, porque no ha tenido esa posibilidad de recuperar esa inversión.
yo creo que un cambio de imagen y de visión es importante para ver de nuevo una inversión mayor de los equipos y una generación de más mexicanos al sistema de ligas menores, más ahora que va a ser tan difícil llegar allá, porque antes firmaban muchos jugadores, ¿no? Ahora yo creo que van a firmar menos jugadores y entonces hay que hacer una inversión más inteligente y muchos de esos jugadores primero estarán en la Liga Mexicana de Béisbol, lo veremos primero aquí y luego serán antes de que vayan para allá, como sucedía, ¿no? Anteriormente. Así es. Como anteriormente sucedía y quizás como la lógica nos indicaría, ¿no? Que primero debuten en México, verlos en nuestra liga y de aquí salgan para los Estados Unidos, ¿no? El que tenga el talento, obviamente, y el que pueda llegar a grandes ligas. Correcto, es correcto. Y eso va a ayudar a la liga, eso Claro. crea nombre. Eso tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Yo creo que el sistema de ligas menores realmente necesitaba un cambio porque a veces el sistema de ligas menores lo que te hacía era desperdiciar talento en muchos casos, y sobre todo talento latinoamericano, que no es tan fácil la adaptación a estos sistemas. Y a veces te tocaba a un niño de 18, 19 años y lo mandan para un sitio, para un pueblito en South Dakota, que nadie habla español, que tiene miles de problemas de adaptación. Entonces, no es tanto el talento, quizás el talento está allí, pero es todo esos problemas y después ese talento se pierde. Tronaba, claro. ¿Y no les parece que esto va a ayudar mucho a que quizás se vuelvan a formar los ídolos, que se han perdido? Porque en México antes, pues todo mundo sabía que Vinicio Castilla, uno de los más grandes peloteros que ha dado nuestro país, había salido de los Zaraperos de Saltillo y había jugado con los Acereros de Monclova. Ya después dio el brinco, el salto, fue a los Estados Unidos hasta que se convirtió en gran estrella con los Rockies de Colorado. Pero la gente en México sabía de la trayectoria o de los inicios de un Vinicio Castilla. Y así enumeramos a muchísimos peloteros, el Rocket Valdés, el Cañón Ozuna, jugadores que se hicieron con los Tigres, el caso de Esteban Loaiza, como ya lo dijo Carlos Fernández, Ricardo Rincón, de Sens, todos los peloteros que en México los vimos con los Diablos Rojos. Después los vimos en grandes ligas. Esos peloteros tenían un lugar muy especial en la afición mexicana. Pasó el tiempo, cambió todo el sistema, como ya lo estamos platicando. El pelotero era visto muy joven, firmado y de inmediato se lo llevaban. Ya no pasaba por México. De pronto debutaba en Estados Unidos y mucha gente ni sabía quién era ese pelotero. Difícilmente así se iban a hacer ídolos. En México, muchos jugadores no los conocía el público, no los conoció la gente, y creo que sería algo muy bueno que se volviera a ese esquema básico de verlos formarse en la Liga Mexicana, en la liga de nuestro país, y después, el que llegue a grandes ligas, pues uno ya tiene todo un marco referencial de ese jugador, y creo que eso ayuda mucho a que vuelvan a formarse ídolos. Yo estoy absolutamente de acuerdo y lo puedes llevar a otros países también. O sea, yo de niño en Venezuela, yo iba al estadio a ver a Tiburones de La Guaira, que es mi equipo, y había grandes ligas en todos lados. Y grandes ligas que se habían hecho con los Tiburones, como novatos, Claro. Y eso era lo que le atraía a uno a la liga, al equipo, al béisbol. De repente todo eso desapareció. Hasta todo la eso parte de desapareció. patrocinios, ¿no? Pueden acercarse con este tipo de fórmulas. Absolutamente, absolutamente. Y yo te digo, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que en México la afición por el fútbol históricamente siempre ha sido muy alta, pero yo les voy a contar algo de lo que está pasando en Venezuela, además de mil cosas, pero también está pasando en República Dominicana. Cuando yo era niño y cuando yo era joven, como el nivel de la liga era tan bueno y tan alto, realmente los jóvenes eran fanáticos del béisbol. Allí no habían fanáticos del fútbol. No existía. Hoy en día, el fanatismo es más hacia el fútbol que hacia el béisbol, porque se ha debilitado la liga. Wow. Entonces, eso es algo, y pasa en República Dominicana y le pasa en Cuba. ¿No? Eso es una conversación que yo tuve con Ron Manfred. Yo he tenido 2 conversaciones con Ron Manfred cuando trabajaba en ESPN. La segunda conversación le digo,
tú estás perdiendo mercados que eran tradicionalmente de béisbol. Y lo estás perdiendo porque estás haciendo la estrategia errada. Tú estás limitando el juego de figuras importantes en esos países que lo que van a hacer es generar más fanáticos. Y realmente, yo no sé si eso va a cambiar, Carlos y Charlie. Yo creo que Major League Baseball es muy mezquino con su negocio. Ellos hacen una inversión de dinero importante. Ya vimos la guerra y yo sé que no nos va a dar tiempo de hablar de muchos otros temas, quizás lo dejamos para otro día, pero ya vimos la guerra que tuvimos entre Major League Baseball y el sindicato para poder desarrollar la temporada del 2020. Una guerra que se va a aumentar a 1000% el año que viene cuando vence el convenio laboral presente. ¿Qué va a suceder ahí, Arturo? Bueno, realmente Major League Baseball en los últimos 2 o 3 convenios laborales ha tomado control absoluto de lo que es el sistema de firmas de jugadores y de agentes libres y de jugadores bajo control. Ellos han creado un sistema basado en 2 figuras fundamentales. Una es el revenue sharing, con un régimen de compartir ganancias, y el otro es lo que inicialmente se llamaba el luxury tax, el impuesto al lujo, que ahora se llama el impuesto al balance competitivo. Se supone que esas 2 figuras lo que iban a permitir era que los equipos ubicados en mercados grandes ayudaran económicamente a los equipos ubicados en mercados pequeños, con inyección de dinero. Y de esa manera todos tienen la posibilidad de firmar jugadores o de mantener jugadores que han desarrollado. Pero realmente lo que han hecho los equipos de grandes ligas desde el 2012 para acá es usar esas 2 figuras para recortar gastos. O sea, así como hemos visto que ellos quieren recortar gastos en sus operaciones internacionales, estas 2 figuras le permiten recortar gastos en su firma, o sea, en su negocio principal, sí, claro, que son las grandes ligas. Y entonces ya hemos visto cómo los agentes libres, exceptuando los premium, que eso siempre van a tener mercado, el Manny Machado, Bryce Harper, todo ese tipo de cosas. Yo estoy hablando de como sería el segundo nivel de agentes libres, hasta el tercer nivel de agentes libres. Eso es una figura que ha venido en descenso increíblemente en los últimos 5 o 6 años. Y que están quedando desempleados esos jugadores. Y se que han quedado desempleados. Eso unido a la sabermetría que te dice que ya de los 31 años ya tú básicamente no funciona, no sirve. Entonces, buenos peloteros que ya no han encontrado contrato, no han encontrado chamba y que se quedan parados. Que se quedan parados y a veces simplemente por la edad. Más nada. Porque, bueno, también son jugadores que tienen un nivel y entonces hay que firmar a los 32, 33 años con una invitación al campo, tener un contrato de ligas menores con una invitación, entonces no lo aceptan y entonces terminan retirándose o terminan jugando en otras ligas. Yo creo que eso es otro aspecto que también está beneficiando a la Liga Mexicana de Béisbol o que va a beneficiar a la larga a la Liga Mexicana de Béisbol. Pero volviendo al tema del convenio laboral, esas 2 figuras se han usado para recortar gastos. El sindicato no entendió eso. El sindicato, desde que aceptó que se incorporaran esas 2 figuras en los convenios laborales, y esto viene de cuando Bud Selig era comisionado provisional, porque todavía era dueño de los cerveceros de Milwaukee, y él quería proteger a sus cerveceros de Milwaukee. El sindicato nunca se dio cuenta de que Major League Baseball, los equipos podían usar esas 2 figuras a su beneficio. Entonces, ahorita el gran dilema que vamos a tener, el actual convenio laboral vence en diciembre del 2021, es que sacar esas figuras del convenio laboral es muy difícil, es muy complicado. Entonces, porque como se hacen las negociaciones en los convenios laborales, que si tú sacas algo, o sea, tú tienes que dar algo a cambio. Si el sindicato quiere que se reajuste la figura de agentes libres, tiene que dar algo a cambio. Y el sindicato no tiene nada. No va a dar nada. No tiene nada que dar a cambio. O sea, quizás la única pieza que le queda más o menos es la pieza del draft internacional que han usado estratégicamente. Y eso es un tema también para otro día porque es muy largo. Pero ya esa pieza la van a entregar de primero. Pues, ni siquiera le van a decir y la van a soltar. Así, porque realmente eso no afecta a los agremiados de manera directa. Pero el sindicato tiene muy pocas cosas que dar a cambio. Entonces, va a haber un golpe, va a haber una situación muy complicada que quizás vaya a generar en una huelga, en un paro laboral. Wow.
y va a ser, fíjate, si ahorita para la temporada del 2020 que tuvo esa negociación larga y que fue una negociación pública, si se quiere, porque realmente los argumentos antes de presentárselo uno al otro lo filtraban, o lo filtraban a través de los periodistas que tiene MLB en MLB Network, entonces, si esa conversación, si esa discusión, ese debate de la temporada causó tanto problema con los fanáticos que no entendían y no tienen por qué entenderlo, lo que estaba pasando. Imagínate que eso pues, se puede repetir en el 2021, porque todavía los detalles de cómo se va a desarrollar la temporada del 2021 no lo sabemos y tienen que negociar. Pero además de eso, vamos, en diciembre del 2021 se vence el convenio y se van a agarrar a golpe. O sea, realmente no hay otra forma de decirlo. Y la única manera que el sindicato pueda sacar algo a cambio es una estrategia bien dura, que es ir a un paro, una huelga y realmente eliminar muchas cosas que estaban allí. ¿No? Pero, sí, pero es un panorama bien difícil, bien difícil. Pues ojalá y no se equivoque Grandes Ligas. Es una ambición del tamaño del mundo la que tienen los equipos, los dueños de los equipos de las mayores, ¿no? Todo el negocio para ellos. El pelotero, pues, por supuesto que, como ya lo dijimos, es el activo número 1 del espectáculo, pero sería muy riesgoso, muy peligroso para el béisbol, no solamente de Grandes Ligas, para el béisbol global, que estallara una huelga, ¿no? A estas alturas del partido, la última fue en 1994, no hubo serie mundial, costó mucho trabajo regresar a los públicos, a los parques de pelota, vino la competencia o la lucha del título de cuadrangulares por la marca de Babe Ruth que tuvieron Maguire y Sosa. Eso reactivó el béisbol, pero costó mucho trabajo. Sería un retroceso tremendo que estallara una huelga en diciembre del 2021, más aún cuando ligas del tamaño de la NFL o de la NBA pues le han venido comiendo el mercado año con año al béisbol de las Grandes Ligas, y esto es una realidad. Sería peligrosísimo, así que vamos a disfrutar la próxima campaña, la del 21, porque después quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Ojalá y nos equivoquemos, pero híjole, una huelga a ver si no es la tumba del béisbol, ¿eh? Sí, y quizás sea la única, repito, quizás sea la única opción que tiene el sindicato en esa negociación con ellos. Vamos a hablar de por lo menos un punto interesante que tocaste allí, Carlos. Major League Baseball antes de esta temporada había generado $10 mil millones en ingresos para la temporada del 2019. Esa es la mayor cantidad de dinero que ellos han generado en su historia. En el 2019, la parte de ingresos destinados a salarios estaba alrededor del 42%. Ese es el porcentaje más bajo en relación a los ingresos que ha tenido Major League Baseball desde la aparición de la figura de agente libre, que fue en 1976. O sea, es decir, que en el 2019 Major League Baseball estaba generando más dinero que nunca y estaba destinando menos dinero que nunca habían destinado de esos ingresos a salario. Casi un 60% de ganancia, ¿no? Digamos así, o de utilidad. Sí, de utilidad. Entonces, ese es el punto del sindicato, porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un equipo como los Piratas de Pittsburgh, que reciben beneficios, ya sea por el revenue share. Le dan un dinero, le dan $30 millones, ponle tú cada año. Ese dinero, en teoría, cuando diseñaron toda esa estructura de revenue sharing, debería ser destinado, y lo dice el convenio laboral, para mejorar la actividad, los resultados del equipo en el terreno de juego. Esa es la definición que dice el convenio laboral. Ahora, la interpretación de los equipos es: yo puedo hacer muchas cosas que me ayuden a mejorar los resultados en el terreno de juego. Por ejemplo, contratar un nutriólogo, tener un mejor gimnasio, contratar un psiquiatra, un psicólogo. Un trainer, ¿no? Yo no tengo que usar ese dinero para el salario, y no lo invierte en el salario. Y entonces, también el convenio laboral, que es una cosa extrañísima, y hay que explicarlo, te presenta dos sistemas distintos. O sea, tú como equipo
si tú tienes posibilidades de pasar a la postemporada, y no la postemporada de este año, porque eso fue una temporada muy amplia, sino la normal, tú tienes un incentivo para invertir en firma de agentes libres. Ahora, si tú no tienes chance de pasar a la postemporada, y yo creo que eso es fácil definirlo en algunos equipos, tu mejor estrategia es ser el peor en tu liga. Porque al ser el peor en tu liga, tú vas a tener mejores selecciones en el draft. Vas a tener claro. más dinero para firmas internacionales. Entonces, tú tienes un proceso de reestructuración que ellos denominaron tanking, que te va a permitir tener un mejor equipo, un equipo lleno de mucho mejor talento en los próximos 5 o 6 años, a que si tú te quedes o te quedas gerencialmente en la mitad de tabla. Si tú te quedas en la mitad de tabla, no te sirve para nada. No recibes... pierdes. Sí, pierdes, no recibes selecciones buenas en el draft, no recibes dinero extra internacional. Entonces, el convenio laboral, hay un incentivo para que tú seas o bueno o muy malo. Entonces, y eso es un error, porque se supone que el convenio laboral lo que debe haber es un incentivo para que todos sean buenos, para que se invierta. Y es lo que, pero realmente por eso digo, es que el convenio laboral, ahí son muchas cosas las que tienen que cambiar, o sea, es básicamente la estructura completa que tienen que eliminar. Y eso no es fácil. Normalmente de un convenio laboral para otro, tú eliminas un par de conceptos, modificas la oferta calificada, que antes eran los agentes libres tipo A y tipo B, tú los modificas, le das una vuelta por aquí, el mercado internacional, los presupuestos, no son muchas cosas, pero tú no puedes cambiar una estructura completa. Eso es el esqueleto completo del CBA que tú necesitas eliminar para poder tener un sistema un poquito más beneficioso para los jugadores. No, y eso es jugar con la afición, a final de cuentas, ¿no? Qué respeto para el público, que es el que mantiene el espectáculo pagando un boleto, cuando un equipo, pues ya cuando ve sus posibilidades reducidas a nada de playoff, pues decide, ¿sabes qué? Pues mejor nos conviene quedar en el último lugar, quedar en la cola. Bueno, el fanático es el que paga los platos rotos, y ahí es donde creo que el béisbol se ha convertido en tanto negocio que se ha dejado de ver con la esencia natural de esto, que es un juego. El día que la gente se sienta o se vuelva a sentir traicionada por todos estos factores, la gente se va a ir a otra cosa. O sea, es un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema de mucho fondo y que debe de analizarse muy bien los dueños del negocio, ¿no? Los dueños de los equipos de grandes ligas y la asociación de jugadores también. Con la gente no se puede jugar, con el público. Totalmente de acuerdo. Y ha habido un descenso en la asistencia notable en los juegos. Los ratings a nivel nacional de béisbol son pésimos, pésimos. Los ratings a nivel local no son malos. De hecho, en algunos casos son buenos, pero sí ha alejado al fanático. Y además no has podido captar el fanático nuevo, porque esa es la otra estrategia con todo esto de acelerar el juego. Básicamente la base de todos los cambios es que la gente joven le parece un juego lento, le parece muy largo, etcétera. Entonces tú tienes que hacer una serie de ajustes para atraer ese fanático, que si no lo vas a perder. Pero los ajustes no han funcionado. O sea, los ajustes que han hecho no han funcionado, no han acelerado el juego, primero. Y después, yo no sé si el fanático joven es más atractivo a eso o es indiferente. Entonces, hay muchas cosas. El béisbol está pasando por un proceso de transformación muy interesante, que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque no siempre... Yo soy contra, a mí no me gusta, por ejemplo, todo echarle la culpa a la sabermetría, ¿no? O echarle la culpa a todo a que los nuevos gerentes todos vienen del Ivy League, de Harvard y de Yale. Yo creo que el problema es más complejo que eso. Yo creo que es una combinación de factores, y yo no sé si como ellos están utilizando esos factores es lo mejor, y podemos demostrarle algo, por lo que ya mencionábamos anteriormente. Nosotros teníamos países que eran 100% beisboleros que ya no lo son. Entonces, muchas de esas políticas que ellos han hecho, muchas de esas presiones que ellos han hecho a nivel internacional han resultado contraproducentes. Fatales.
Puerto Rico, no, otro caso. Otro Está caso. quebrada la liga Roberto Clemente. La gente ya prefiere ver el básquetbol o, no sé, otro deporte, pero la gente en Puerto Rico se ha alejado del béisbol de una manera terrible, tremenda. Tremendo. Y entonces, ahí tenemos una prueba de que si tú haces mal las cosas, vas a generar resultados negativos. Vamos a esperar a ver. Manfred tiene una cosa muy mala, que es que tiene una cosa muy buena, que es un genio en la negociación de los convenios laborales. Toda esa estructura que está montada hoy en día es gracias a Rob Manfred. Y esa estructura llevaron a Rob Manfred a ser comisionado de béisbol de Grandes Ligas. Ahora, Rob Manfred tiene un punto muy negativo, que es pésimo como comunicador. Cuando habla, tú no entiendes lo que está diciendo, en el sentido de que no pareciera de que aprecie el juego, no pareciera que aprecie Parece que está en contra del juego. Sí, dígame un día con lo de Houston, que dijo que, bueno, el pedazo de metal ese, que refiriéndose al trofeo del comisionado, que es el trofeo que gana el ganador de la Serie Mundial. Entonces, eso tampoco ayuda. No es que Bob Selig sea un buen comunicador, porque tampoco lo era. Y Bob Selig pasó por una época muy difícil, que fue la época de esteroides, cuando tú hablabas del resurgimiento del béisbol. Sí, ese resurgimiento iba acompañado de cerrar los ojos de lo que era lo que estaba pasando. Sí. Y eso era culpa también de Selig. No ha habido un comisionado realmente en los últimos años que sea un buen comunicador. El último fue Bar Yamati, quizás, y Yamati duró 6 meses en el cargo antes que muriera. Y yo creo que hace falta ese comunicador también, esa persona que pueda llevar esa palabra del béisbol y sé como evangelizar a mucha gente en ese sentido. Eso no lo tiene Manfred. Las mayores necesitan un hombre como Pat O'Connor, que fue un gran líder en ligas menores. Se retiró obviamente por todas estas presiones hace unos meses, ¿no? En septiembre, Pat O'Connor, pero Pat hizo un muy buen trabajo en ligas menores, era muy amigable con el tema de la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que alguien así necesita grandes ligas, ¿no? Una figura como Pat, que dijo adiós después de muchos años en el béisbol en el pasado mes de septiembre. Sí, el problema también es que esa figura del comisionado realmente es un empleado de los dueños de equipo que hace lo que los dueños de equipo quieren que hagan. Entonces, claro, no es muy difícil. Al tal, ¿no? No, nada, es muy difícil conseguir a un comisionado que cubra esa función. Como en todas las ligas, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que pasa es que hay una percepción en el béisbol de Grandes Ligas de que el comisionado, porque por muchos años el comisionado decía que defendía los mejores intereses del juego y se ponía como una tercera figura entre el sindicato y los equipos, pero era una gran mentira, porque realmente el comisionado es parte de los equipos. De hecho, Fay Vincent fue el último comisionado que dijo, no, yo sí defiendo los intereses del juego, y apenas dijo eso lo despidieron. Entonces, el asunto es que para llegar a ese cargo, realmente tú tienes que comulgar con lo que te digan los dueños de equipo, con mucha razón, y entonces no vas a conseguir una persona realmente que vaya a hacer cambios que de alguna manera puedan ir en contra de lo que los dueños de equipo quieren, ¿no? Entonces, esa es una figura que va a estar así por siempre. Pues temas muy interesantes. Ya estamos en la parte final de esta emisión, amigos, en Pega de Hit, platicando con Arturo Marcano de todo este tema global que está a la vuelta de la esquina y que otros ya comenzaron en esta nueva era de cara al 2021 en las mayores, el tema de ligas menores, la desaparición de los equipos, la absorción que ha tenido Major League para manejar ya directamente el tema sucursal. ¿Cómo va a beneficiar esto a la Liga Mexicana de Béisbol? Más que perjudicar, pues va a haber un beneficio si se sabe aprovechar para la próxima campaña, el próximo contrato, ¿no? La renovación del contrato laboral entre el sindicato de peloteros y los equipos de las grandes ligas. Llegó el momento, vamos a regalar esta camisola cortesía de nuestros amigos de Baseball Fanatic, original de los Dodgers de Los Ángeles para dama. Y de la siguiente manera se la podrán ganar, ¿sí? Escriban en estos momentos un inbox en nuestra fanpage en Pega de Hit
Agréguenos, síganos, denos un like y escríbanos un inbox así de fácil. Quiero la camisola de los Dodgers y la producción de Pega de Hit se pondrá en contacto con ustedes para hacer la entrega. Gracias a Baseball Fanatic por esta preciosa camisola de los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Y rápidamente mencionarles que mañana pues se va a reanudar después de 11 días de inactividad la campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Tuvo que parar por el tema del coronavirus, por los contagios en diferentes organizaciones, con unos Yaquis de Ciudad Obregón que están a la cabeza con marca de 17 ganados, 3 perdidos. En pantalla están viendo los standings junto con los líderes individuales, tanto de bateo como de picheo. Pero ya mañana otra vez béisbol invernal en nuestro país, esperando a que ya no vuelva a parar la temporada, finalice en tiempo y forma y que también se pueda realizar como está planeada la próxima Serie del Caribe en Mazatlán, Carlos. A mí lo que me preocupa, Charlie, es que no se ha sabido nada, no se ha informado nada de cuántos jugadores estaban dando positivo a una prueba de COVID en los diferentes equipos de la Liga del Pacífico, qué medidas se van a tomar o se van a reforzar para evitar minimizar al máximo posibles contagios, van a seguir los estadios abiertos en Sinaloa, ¿qué va a pasar en todo ese tipo de cosas? Eso es lo que más me preocupa, Charlie, que eso pueda afectar en mayor medida en lugar de beneficiar el reinicio de la Liga del Pacífico. Sí, ojalá se refuercen las medidas y se tomen pues medidas más fuertes, ¿no? Más estrictas en los renglones de disciplina y quizás pues ya jugar lo que resta de la campaña a puerta cerrada, porque la nueva ola de contagios parece que viene bastante dura en nuestro país en esta recta final del atípico 2020, pero ya mañana se reanuda la actividad en la Liga Mexicana del Pacífico y vemos también el standing de lo que se está realizando en el estadio Alfredo Harpelú en esta Copa Juntos por México con los equipos Daniel Fernández, Nelson Barrera, Alfredo Ortiz y José Luis Sandoval, que están conformando los prospectos de la Academia Alfredo Harpelú de las organizaciones Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca. Hasta el momento el equipo Daniel Fernández con el liderato marca de 3 victorias y 1 derrota, Carlos. Así es, efectivamente va liderando el equipo de Daniel, después sigue Nelson Barrera, el equipo Alfredo Ortiz y en el fondo del standing la novena de José Luis Sandoval. Mañana se reinician las series, a las 12 del día se estarán enfrentando los dos equipos de los Diablos Rojos del México, Daniel Fernández contra José Luis Sandoval, y por la noche a las 19 horas, la serie que inicia de martes a jueves es el equipo Alfredo Ortiz contra Nelson Barrera. Mucho talento, peloteros de lujo también reforzando a estos conjuntos como Ramón Urias, como el Bronco Jorge Cantú, también anda dentro de la burbuja el chufito Roberto Osuna, agente libre, lo dejaron en libertad los Astros de Houston, ojalá encuentre equipo pronto porque tiene todavía mucho que dar el chufito Osuna, nos parece, en el béisbol de las grandes ligas. Arturo, para finalizar, el panorama entonces luce complicado, pero hay temas muy interesantes y oportunidades, áreas de oportunidad, sobre todo en Liga Mexicana, en nuestro país, que se deben de aprovechar con toda esta reestructura en los Estados Unidos en tema de béisbol. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que viene una etapa de transformación a nivel de ligas menores, a nivel de estructuras de grandes ligas en general, y se va a presentar bastante talento. Yo creo que hay que aprovechar eso y yo creo que eso va a darle elevar aún más el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol y tener un producto que todavía de primera, si ya lo es de primera, pero va a ser aún mejor que eso. Y agradecerte mucho que nos hayas acompañado, Arturo, y comprometerte para una próxima emisión para que nos acompañes aquí en Pega de Hit. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y me ha encantado estar aquí y cuando ustedes quieran los acompaño de nuevo. Tocayo, fuerte abrazo. Igual, Charlie, ha sido un placer platicar con Arturo, contigo, para hablar de esos temas tan interesantes, tan polémicos y que, como decía un poco Arturo al principio de esa charla, a poco la gente no está tan involucrada con la parte administrativa o la parte operativa, pero nunca deja de ser interesante este tipo de cosas que además son lo que nos va dando el béisbol que tenemos a la vista todo el mundo, ¿no? Es como que la parte de tras las bambalinas del béisbol, ¿no? Cómo operan las sucursales, días de desarrollo
y todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Hay una frase que dice que hay gente que ve el vaso medio lleno, medio vacío, y hay otros que se toman el agua y venden el vaso. Ojalá y esa sea para la parte que nos toca a nosotros, ¿no? En la Liga Mexicana, sacarle provecho a todo ese tipo de cosas extrañas que están pasando en el béisbol. Recuerden seguir las redes sociales de Pega de Hit, el programa disponible en Spotify, para que lo puedan disfrutar una vez más y también a través de nuestra cuenta en Instagram. Les recordamos que Transformadores Eléctricos Sanremo tienen para ustedes fabricación, instalación, venta, renta y servicio a cualquier tipo de transformador en toda la República Mexicana. Son los mejores en calidad, precio y servicio. Transformadores Eléctricos Sanremo es patrocinador oficial de Pega de Hit. Gracias, buenas noches. Hasta el próximo lunes, ya lo saben, 9 de la noche. Pásela muy bien. Este programa fue presentado por Transformadores Eléctricos Sanremo.